Vamos a conversar ahora con el decano del Consejo Regional de Lima, el doctor Astubilca, porque hay una preocupación realmente fuerte en el país, y es qué tan preparados estamos realmente para poder enfrentar esta pandemia, que nos advierten además que las próximas semanas van a ser mucho, pero mucho más duras, mucho más dolorosas, y están hablando claramente de la cantidad de muertes que podrían estar presentándose, las cifras que nos dan, los diagnósticos que nos dan, qué tan reales son. El doctor Astubilca, como representante del Colegio Médico, está en contacto con doctores de todas partes del país y por lo tanto es testigo de lo que realmente ocurre en el sistema de salud de nuestro país. Doctor Astubilca, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Rosana. Empecemos, doctor, por el número de camas. Nos han dicho que hay 504 camas, luego nos dijeron al día siguiente que habían subido a 600, pero de estas tenemos entendido por publicaciones que 150 son del sector privado, pero ¿cuántas hay realmente? Porque esas camas no se multiplican así nomás. Así es. Justo en relación a esto, estaba conversando con el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el doctor Jesús Valverde, ¿no? Y ellos manejan pues una cifra real porque están en contacto con todos los médicos intensivistas que hay a nivel de Lima y a nivel nacional. Están ahí en la misma cancha peleando. Ahí y se comunican y están compartiendo información. Y ellos, por ejemplo, me indicaban, ¿no? En este caso el presidente de esta sociedad, me indicaba pues que existen sin pacientes COVID, o sea, antes de la pandemia habían alrededor de 500 camas acá en Lima Metropolitana, no exactamente pues la cantidad, 595 camas, ¿no? Es lo que nos dice, 217 en regiones de unidades de cuidados intensivos y en total 812 camas a nivel nacional, pero esas camas son las que habían antes y las que están ocupadas todavía por pacientes no COVID. Así Ahora, ellos también se plantean y han cuestionado al Ministerio de Salud, pues de dónde saca pues la cifra de 500 camas de presidente. Solo para COVID. Solamente para COVID, porque ellos están viendo de que se están implementando por parte del Ministerio de Salud hacia afuera. O sea, ¿qué quiere decir una estrategia hacia afuera? Quiere decir pues que dentro de un hospital existe una unidad de cuidados intensivos que tiene pacientes no COVID, ¿no? Pero el hospital en otro ambiente están teniendo algunas camas que está implementando el Estado pues para recibir exclusivamente pacientes COVID. Entonces, en relación a la suma que han hecho ellos, dicen que no llegan a 100 camas. No llegan a 100 camas de unidades de cuidados intensivos a nivel nacional. Vamos a enfrentar el pico de la pandemia con 100 camas. Así es una cifra alarmante. Justo yo en la tarde conversaba con él, me decía, bueno, estamos sacando la cuenta y están creciendo sí hacia afuera, ¿no? De las unidades de cuidados intensivos con camas, se está haciendo el esfuerzo definitivamente porque hay 100 camas adicionales, pero exclusivamente para pacientes COVID, y no hay pues más de 100 camas a nivel nacional de unidad de cuidados intensivos. Entonces, ellos también se preguntan, pues, ¿de dónde está sacando esa cifra? ¿Quién está informando al presidente de la República sobre esta cantidad que está dando día a día, ¿no? Y lamentablemente, pues, esa cifra que se plantea de subir de 500 a 1000, pues, está considerando las camas que ya están ocupadas por pacientes COVID, ¿no? Y eso no es una estimación real. Claro, porque tenemos que ya hay 160 y tantos que ya las están ocupando, pero debemos entender que todas esas 800, hay otras que están siendo utilizadas por pacientes que tienen otro tipo de patologías, pero que no están disponibles y a quienes no van a desenchufar para dedicarlas solamente a COVID. En ese escenario es que contaríamos a nivel nacional en todo el país solamente con 100 camas, de acuerdo a los intensivistas. Así es, de acuerdo a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, nos indica su presidente de que ellos contabilizan, están viendo el día a día de cómo está creciendo las unidades de cuidados intensivos por fuera de las unidades de cuidados intensivos convencionales en los diferentes hospitales de Lima y las regiones, y no cuentan más de 100 camas hasta el momento, ¿no? Definitivamente están haciendo algunos esfuerzos, están haciendo algunos reajustes, como el tema de la implementación de máquinas de anestesia, ¿no? Para suplantar estos ventiladores mecánicos que son necesarios en toda unidad de cuidados intensivos, y pues, estimarían que esto podría crecer hasta 200 o 300, de repente llegar a 500, pero plantear la cifra utópica de pasar a 1000 va a ser bien complicado, ¿no? Pero a ver, entonces eso explicaría precisamente algunas de las investigaciones que ha publicado el diario El Comercio, de que en el caso del gran hospital, el gran centro, el neurálgico para atender el COVID, que era ATE, solo contaba con 20 camas. Así es. Y esas 20 camas ¿estarían ocupadas? Eso es cierto, ¿no? Ahorita mismo pues el presidente nos dice, el presidente de la Sociedad de Intensivos me dice, doctor, hay 20 camas de unidad de cuidados intensivos operativas en el hospital de ATE. ¿Por qué? Porque hay falta personal especializado, ¿no? Para las unidades de cuidados intensivos, porque no están las condiciones adecuadas para poder operar más camas en este hospital que supuestamente se implementó y se inauguró para poder recibir a todos los pacientes que se complican de coronavirus, ¿no?
Si eso está pasando en Lima, ¿qué debemos suponer que está pasando al interior del país? Lamentablemente por regiones como Loreto, Lambayeque, ¿no? Piura, están teniendo pues altas tasas de letalidad y lo vemos día a día en las cifras que está mostrando el presidente, ¿no? Cifras que van por encima del 10% de letalidad, ¿no? A pesar de nuestro promedio nacional que es alrededor de 2%, ¿no? Eso está variando día a día, pero son altas tasas de letalidad que reflejan de que los hospitales de referencia en esas regiones lamentablemente no cuentan con la cantidad suficiente de ventiladores mecánicos, ¿no? ¿Qué tal si vemos precisamente de eso? Nosotros hemos tenido acceso a imágenes que han estado circulando del Hospital de Lambayeque y del Hospital Santa Rosa de Piura, que es al que se ha destinado precisamente el tema del COVID. ¿Qué tal si tenemos estas imágenes que advertimos pueden herir susceptibilidades? Porque advertimos que son imágenes realmente fuertes que tienen que ver precisamente con la mortalidad que está ocasionando este virus. Esa, por ejemplo, este es uno de los hospitales de Lambayeque. Ese es el hospital de Lambayeque, como usted puede ver, es un ingreso a la zona. Entendemos que es un video que fue grabado por un paciente, o por un familiar que estaba buscando precisamente el cuerpo de su familiar que había fallecido. Y esa es la cantidad de cuerpos que están así acumulados en las salas. Y esto es Piura, este es los exteriores del Hospital Santa Rosa en Piura. Por lo menos en el caso de Piura, entendemos que han buscado una zona en la carretera Paita para poder llevar hasta allá los cuerpos y poder enterrarlos. Pero en el caso de Lambayeque, incluso han enviado algunas imágenes que las están enterrando cerca a unas urbanizaciones o cementerios. ¿Qué esperanzas podemos tener? ¿Cómo podemos enfrentar esto? Bueno, de todas maneras el presidente de la República todos los días nos da optimismo con su mensaje, está bien, es importante, su rol, y es importante tener que definitivamente recibirlo. saludamos que esté pero también tomando exigimos decisiones. Transparencia. Así es, necesitamos también que... Respetamos su valor, respetamos que es el capitán al frente del barco, pero también demandamos transparencia en las cifras. Sí es. No, o sea, definitivamente las cifras que maneja él son las cifras oficiales, son las cifras oficiales no, pero son institucionales. no las reales. Claro, no las reales, así es. Son cifras oficiales, es cierto, porque lo recoge con la data del Ministerio de Salud, ¿no? Pero no son las cifras reales, ¿no? Hay que sincerar un poquito más el tema y vamos a seguir sincerando más estas cifras a medida de que hayan mayor cantidad de pruebas que se realicen. Sí, pero que también es otro tema. Ventiladores. ¿Con cuántos ventiladores contamos para salvar vidas en los casos extremos, doctor? Claro, a ver, la cifra que nos da la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva es de 738 ventiladores mecánicos en Lima, 172 en regiones y 910 a nivel nacional. O sea, también esta situación sin considerar los COVID. Considerando estas unidades de cuidados intensivos que quedan para COVID, más de 100 también, ¿no? O sea, ventiladores mecánicos, que se están sumando, me indican pues que se están sumando estos ventiladores mecánicos de alta generación que están destinados para pacientes críticos que no eran COVID, se están destinando y tienen la estrategia del MINSA de reemplazarlos por otros ventiladores que no son de alta generación, los que se están fabricando, produciendo acá en nuestro país como iniciativas de la Marina Naval, de Guerra, ¿no? de las universidades nacionales, como entonces, la Universidad Católica. Esos ventiladores que se están haciendo acá en nuestro país no son de alta gama, o sea, son ventiladores que pueden tener alguna función, de hecho que tienen una función de soporte ventilatorio, pero no son suficientes para poder manejar pacientes críticos de larga estancia. Entonces, esa estrategia también va a ayudar a aumentar la cantidad de ventiladores, ¿no? Pero hay que mencionar que una unidad de cuidados intensivos no solamente basta pues una cama, un ventilador, sino también necesitamos ventiladores adicionales para la zona de recuperación, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que hay mayor cantidad de ventiladores siempre que cantidad de camas disponibles de unidades de cuidados intensivos. ¿Qué debemos esperar en las próximas semanas? Usted también como experto precisamente en este tema de las epidemias y las infecciones, después de saber que tenemos una cifra de contagios que ya está bordeando los 16.000, ¿no es cierto? Y que deben haber empezado ya hace algunas semanas, ya estos próximos días son el desenlace precisamente de todos esos contagios. No, bueno, no son los 16.000, obviamente se sabe que hay un 80-85% que, bueno, lo pasa en su casa, tiene esos malestares y se lo pasa, pero sí hay un 15% entre hospitalizados y una letalidad del 3 o 4% en el mejor de los casos. Así es, ¿no? Bueno, no podemos tener la seguridad, la certeza de decir, pues esto va a llegar a la cima de la cantidad de casos en una fecha determinada, ¿no? Hay estimaciones matemáticas, hay modelamientos, hay estimaciones epidemiológicas que se hacen en función de la cantidad de casos que hay día a día y del crecimiento que estamos teniendo en cuanto a infectados y en cuanto a fallecimientos. Hay que mencionar, pues, que esto va a seguir aumentando, ¿no? Se están sincerando cada vez más las cifras,
porque hay mayor cantidad de pruebas, sin embargo todavía no son suficientes, ¿no? Hay que adquirir y además implementar la ejecución de estas pruebas diagnósticas moleculares, las pruebas rápidas, ¿no? A nivel nacional, para poder tener un número más exacto de cuántas personas están infectadas y cuántas personas están falleciendo por el COVID. Sí, es cierto, pero también hay otra cosa que no se está implementando y tiene que ver con estos hospitales que para atenderte te exigen el certificado COVID. Uno puede llegar, como ha pasado con el ex congresista, con toda la sintomatología, le está faltando el aire, está súper mal, no te atiendo, necesito que me des tu certificado de COVID. Cuando las pruebas están demorándose hasta 10 días o 6 días para que te los den en los moleculares y en los rápidos, pueden haber falsos negativos, como ocurrió precisamente con este señor. Tenemos el caso del padre de la periodista Milagros Salazar. Entonces, ¿dónde está esa falta de criterio como para no establecer pautas distintas como la sintomatología o el cuadro clínico? Así es, ¿no? Nosotros como Colegio Médico siempre hemos recalcado y hemos hecho énfasis en que no solamente basta con el tema de la positividad a la prueba diagnóstica, ¿no? E incluso la molecular, si me da positiva, también tiene una posibilidad de errar, ¿no? Y la rápida, mucho más aún, ¿no? Se habla de una sensibilidad de 50-60%. Entonces, lo que tiene que primar es el criterio integral, el criterio clínico, el criterio epidemiológico, el criterio radiológico y laboratorial. Entonces, esos son los criterios que tienen que primar para poder derivar oportunamente a un paciente. Sin embargo, pues entendemos que mucho personal de salud, al no tener ese apoyo, ¿no? Porque definitivamente para el criterio radiológico y laboratorial necesitas tener pruebas rápidas y que se realicen pues realmente de manera oportuna, y además las pruebas moleculares, lamentablemente la escasez de estas pruebas hacen de que el paciente no sea derivado oportunamente, ¿no? No, además teniendo el número tampoco tenemos los laboratorios que los puedan procesar rápidamente. O sea, la verdad ha desnudado de una manera terrible la situación del sistema de salud. Hay otro punto que ha salido hoy. La señora Molinelli ha anunciado que va a contratar a médicos venezolanos y ha generado toda una reacción negativa o adversa de parte de los colegios médicos. Yo desde mi sitial de ciudadana común y corriente no logro todavía entender por qué esa negativa de parte de los colegios. O sea, los necesitamos, ¿por qué no incorporarlos? Sí, es bueno explicar esta situación porque no es nada sencilla quizás para la población en general. Nosotros como colegio médico estamos a favor de que los médicos que sean peruanos o extranjeros apoyen en esta epidemia, ¿no? En esta pandemia. Definitivamente hemos visto que hay una brecha o un déficit de personal, de médicos generales y de médicos especialistas, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos ahorita mismo disponibles varios médicos generales, o sea, cientos de médicos generales y cientos de médicos especialistas, son de 5.000 hasta 9.000 en enfermeras, entonces no los van a cubrir. No, bueno, sí, podemos cubrirlo con la cantidad de médicos, con la cantidad de médicos que tenemos ahorita actualmente. Ahorita tenemos 3.500 médicos generales, ¿no? Y alrededor de 1.500 médicos especialistas que, por ejemplo, porque no han hecho serums, no podían laborar por el Estado. Ya se eximió ese requisito. Pero si se puede encontrar alguno venezolano que tiene algunos años de experiencia en la cancha, en hospitales, porque tampoco no puede ser bienvenido. Está muy bien. Nosotros no estamos en contra de la llegada de médicos extranjeros que puedan aportar. Sin embargo, lo que hemos pedido a la presidenta ejecutiva es que se rectifique porque no está coordinando con nosotros. Nosotros pedimos que se pueda coordinar porque todo médico extranjero que llega acá al país se tiene que cumplir pues el tema del, si viene por un tiempo nada más, una autorización temporal que es emitida por el colegio médico. Y si viene a laborar, tiene que pasar por ciertos pasos, y además el colegio médico es el único la única institución que le permite dar la autorización al médico para ejercer como profesional médico en el país. Entonces, tenemos una ley de creación, la 15173, tenemos la Ley General de Salud que nos dice de que la colegiación es un requisito indispensable para poder ejercer en el país, ¿no? Entonces, creo que ahí en ese sentido... están dispuestos a flexibilizar, o sea, sí están dispuestos a ceder también. Definitivamente, pues nosotros no vamos a estar en contra de una medida que va a favorecer a nuestro sistema de salud. Y sin embargo, así es. Sin embargo, pero que estén capacitados. Y al decir que simplemente que la colegiación no es indispensable para ejercer en el país, eso rechazamos contundentemente como colegio médico, porque no es la manera de haber abordado este tema, y más aún de haber expuesto a estos colegas, que son colegas que vienen del extranjero. No sabemos pues la calidad, la condición que tienen actualmente, porque no nos han informado de salud, pero exponerlos ante las redes sociales, ¿no? Y genera más enfrentamiento entre colegas peruanos y extranjeros, ¿no? Porque eso lamentablemente en esta etapa no genera ningún tipo de bienestar para nuestra población. Así es, necesitamos serenidad, sobre todo en un momento como este. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche.